Hace 200 millones de años, México no era México. No había montañas como el Popocatépetl, ni cenotes en Yucatán. No había civilizaciones, ni maíz, ni siquiera continentes como los conocemos hoy. Toda la tierra firme del planeta estaba unida en un solo bloque colosal, Pangea, un supercontinente donde los océanos interiores bañaban zonas que hoy son puro desierto. Y en medio de ese paisaje extraño, el territorio que algún día se llamaría México estaba cambiando. El aire era más denso, el clima inestable, las temperaturas podían subir o bajar con violencia, y la vida todavía estaba sanando. Apenas 50 millones de años antes, una extinción masiva, la del Pérmico, había acabado con más del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Fue el mayor colapso biológico en la historia del planeta. Y lo que vino después fue una especie de reinicio, un nuevo experimento evolutivo. En este mundo primitivo, los volcanes escupían lava sin descanso. La actividad tectónica era intensa y el cielo solía estar cubierto por nubes de ceniza. La atmósfera contenía más dióxido de carbono y los niveles de oxígeno eran menores que hoy. Era un planeta más salvaje, más caliente y más peligroso. En lo que hoy es el norte de México, grandes extensiones de tierra estaban bajo el agua. Eran mares poco profundos, cálidos y repletos de vida marina. Y en tierra firme comenzaban a aparecer nuevas formas de vida. Animales pequeños, escurridizos, reptiles que se deslizaban entre helechos gigantes, anfibios que luchaban por no desaparecer. Y entre ellos, los arcosaurios, los ancestros de cocodrilos, aves y sí, de los dinosaurios. Aún no eran gigantes. Aún no rugían como en las películas, pero ya estaban allí, esperando su momento. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando. El nivel del mar subía y bajaba. Los ecosistemas se rompían y recomponían. Y México, ese México ancestral, estaba gestándose en silencio, moldeado por el fuego, por el agua y por el tiempo. Un lugar irreconocible, pero real. Un México sumergido en mares sin fin y habitado por criaturas que el mundo había olvidado. Cuando pensamos en reptiles gigantes, solemos imaginar al T-Rex, al Triceratops, pero mucho antes de ellos, antes de que los dinosaurios reinaran la Tierra, otros colosos ya dominaban el planeta. En los mares que cubrían gran parte del norte y occidente de lo que hoy es México, nadaban criaturas impresionantes, ictiosaurios con forma de delfín, pero con dientes afilados como cuchillas, placodontes, parecidos a tortugas blindadas, y notosaurios, que combinaban lo mejor de los reptiles marinos y los cocodrilos. Estos mares eran poco profundos, cálidos, ricos en nutrientes, perfectos para una explosión de vida. Los fósiles encontrados en estados como Coahuila, Zacatecas y Durango revelan que hace 200 millones de años esas regiones no eran desiertos, eran océanos vivos, poblados por depredadores con mandíbulas poderosas y cuerpos diseñados para deslizarse entre corales. En tierra firme, los reptiles también estaban evolucionando. Caminaban sobre 4 patas, algunos incluso sobre 2. Sus cráneos se adaptaban para morder con más fuerza. Sus extremidades se volvían más eficientes. Sus sentidos se agudizaban. Y entre ellos se abría paso un nuevo tipo de criatura, los primeros arcosaurios terrestres, los abuelos de los dinosaurios. Eran veloces, ágiles y, lo más importante, adaptables. Podían sobrevivir a los cambios del entorno, podían vivir con poco oxígeno y podían cazar o huir según lo exigiera la situación. Pero aún no eran los reyes. El trono del planeta lo ocupaban los reptiles marinos, criaturas como el Mixosaurus
uno de los ictiosaurios más antiguos, cuyos restos también se han hallado en sedimentos mexicanos. Estas bestias no rugían, no necesitaban hacerlo. Su dominio era silencioso, elegante, fluido. Cazaban en grupo, perseguían bancos de peces, y algunas incluso podían parir crías vivas, en lugar de poner huevos, una ventaja evolutiva impresionante. Y en este mundo, donde los dinosaurios aún eran pequeños y discretos, estos reptiles eran los verdaderos gigantes, los dueños del mar y del momento. Pero el tiempo siempre sigue su curso, y aunque estos colosos parecían invencibles, el mundo volvería a cambiar. El clima, los mares, los niveles de oxígeno, todo estaba en constante transformación. Y con esos cambios llegarían nuevas oportunidades para nuevos monstruos, para nuevos imperios biológicos. Y México sería testigo de esa transformación. Hoy caminamos por el desierto de Coahuila, pero si hubiéramos estado aquí hace 200 millones de años, no podríamos dar un solo paso sin mojarnos los pies, porque todo esto era mar, un océano cálido, tranquilo, lleno de vida, un mar interior que cubría gran parte del norte de México y que se extendía hacia el Golfo. Su fondo marino estaba cubierto de sedimentos ricos y sus aguas rebosaban de organismos extraordinarios. Era un mundo submarino, y los fósiles que encontramos hoy nos lo confirman. En las formaciones rocosas de estados como Durango, San Luis Potosí, Puebla y Sonora, paleontólogos han descubierto fósiles de criaturas marinas que no se parecen a nada que hayamos visto con vida. Amonites, moluscos en espiral del tamaño de un balón de fútbol. Belemnites, antepasados de los calamares modernos. Y por supuesto, fragmentos de los antiguos ictiosaurios, con sus mandíbulas perfectas para la caza. Cada fósil es una fotografía del pasado, una prueba de que, donde hoy hay polvo y cactus, una vez hubo arrecifes, cardúmenes y depredadores marinos acechando bajo la superficie. Incluso en regiones como Guerrero, donde hoy la tierra es montañosa y verde, se han encontrado evidencias de sedimentos marinos jurásicos. Eso significa que las olas llegaban mucho más lejos de lo que imaginamos. México era parte de un océano más vasto, un lugar donde los continentes apenas comenzaban a separarse, donde África y Sudamérica aún estaban conectadas, y donde las placas tectónicas empujaban lentamente las piezas del rompecabezas terrestre hacia su forma actual. Pero lo más impresionante no es solo la cantidad de fósiles, es su estado de conservación. Algunos esqueletos están casi completos. Otros conservan detalles finos como dientes, vértebras o huellas de piel. Y todos ellos cuentan una historia que fue olvidada durante millones de años. Gracias a estos descubrimientos, los científicos pueden recrear cómo era el ambiente, qué especies convivían, qué comían, cómo cazaban y hasta cómo murieron. Y es en este mar fósil donde también se encuentra el verdadero tesoro, la conexión entre lo que fuimos y lo que somos, porque sin estos mares primitivos, sin estos ecosistemas ricos y llenos de experimentación evolutiva, los grandes dinosaurios jamás habrían tenido su oportunidad. Los océanos mexicanos de hace 200 millones de años no solo albergaron vida, la prepararon para conquistar la Tierra. Y aunque esos mares ya no existen, sus huellas siguen bajo nuestros pies, esperando ser leídas y comprendidas. Todo tiene un inicio. Incluso los titanes, los dinosaurios que dominarían la Tierra durante más de 160 millones de años, no nacieron gigantes. Fueron pequeños, ágiles, casi invisibles al principio. Criaturas oportunistas que supieron sobrevivir en un mundo en transición. Y México fue testigo de ese nacimiento. En regiones como Tamaulipas
Chiapas y Coahuila, los estratos más antiguos revelan los rastros de estos primeros dinosaurios. Seres bípedos, con patas delgadas, colas largas y cerebros lo suficientemente desarrollados para adaptarse a lo que vendría. Estos pioneros no rugían, no tenían cuernos ni armaduras, pero sí algo aún más poderoso: la capacidad de cambiar. Mientras los grandes reptiles marinos comenzaban a desaparecer por cambios en el nivel del mar, estos dinosaurios tempranos tomaban su lugar en tierra firme. Se diversificaban, probaban nuevos tamaños, nuevas dietas, nuevas formas de moverse. En el paisaje mexicano del Jurásico temprano comenzaban a aparecer bosques más densos, ríos más estables y un clima más equilibrado. Era el escenario perfecto. El planeta estaba listo para un nuevo reinado, y los dinosaurios lo sabían. Algunos se volvieron herbívoros gigantescos, otros se convirtieron en depredadores rápidos y letales. Los ecosistemas se transformaron, y con ellos la historia de la vida. Pero lo que pocos saben es que todo comenzó aquí, en estas tierras que hoy llamamos México, en estos mares que ya no existen, en estas montañas que una vez fueron arrecifes. Los titanes del Cretácico, como el T-Rex o el Velociraptor, no habrían existido sin estos antepasados silenciosos, sin los cambios geológicos, sin los mares interiores, sin los colapsos que dieron paso a la evolución. El origen de los gigantes no fue una explosión repentina, fue un susurro que se fue haciendo más fuerte con cada generación. Y aunque hoy solo nos quedan fósiles, piedras y teorías, cada descubrimiento es una pista, un eco de aquel primer paso, de aquel primer rugido que aún no era rugido, pero que anunciaba el inicio de algo colosal. Así era México hace 200 millones de años. Un mundo cubierto por mares sin fin, habitado por reptiles gigantes y marcado por el nacimiento de una de las formas de vida más impactantes que ha existido. Hoy, ese mundo ya no está, pero su historia sigue viva bajo nuestros pies.